de los errores que cometimos. Y los periodistas y la comunicación en general se convirtió en protagonista, se convirtió en actor de los sucesos. Nosotros dictábamos sentencias, Carlos, desde los micrófonos, desde las cámaras. Nosotros resolvíamos qué era lo bueno y qué era lo malo. Nosotros interveníamos en política, éramos actores políticos y al mismo tiempo éramos periodistas. De modo que tenemos también culpa en nuestra tarea. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué nos convertimos nosotros? Porque nosotros somos un poder, Carlos. Y al ser un poder... Somos el cuarto poder, entonces. Ese es el problema, que somos un poder. No sé si somos el cuarto o el quinto, sí. Somos un poder y de tal virtud... This is a lawfare, the use of justice to persecute individuals in the name of a political program. Un pensamiento militar. El uso de la ley para destruir una persona. Un debilitamiento de las democracias y sobre todo del Estado de Derecho. And the violence inherent in the law for political ends. Judicializar la política. El poder judicial está cuestionado. Jueces y fiscales que se han convertido en los nuevos actores políticos de la democracia sin representar políticamente a nadie. La supresión del opositor por cualquier medio. Por el hecho de haber realizado cambios trascendentales para su pueblo y haber afectado los intereses de las oligarquías. La pérdida del Estado de Derecho. Lawfare. Cuidado. Los gobiernos tienden a alinearse con los poderes económicos transnacionales y en definitiva terminan avasallando las instituciones y el Estado de Derecho. Vinculados a una determinada parcialidad política, testigos poco fiables, ausencia de pruebas, implicación partidista de los grandes medios de comunicación y condena decidida de antemano. Seguro que la historia les suena conocida, pero a lo mejor no sabían que tiene nombre. Se denomina lawfare, guerra jurídica en castellano, y parece que se ha puesto de moda en Latinoamérica. El término lawfare empezó a rodar con fuerza en las redes sociales esta semana por el mediático caso del vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, acusado de corrupción y condenado a 6 años de prisión, con un código penal anterior al vigente, sin pruebas materiales y basándose exclusivamente en la confesión de otro acusado, que fue absuelto de toda culpa precisamente gracias a su testimonio. Para muchos ecuatorianos, todo esto no ha sido más que un juicio político disfrazado, debido a la cercanía del vicepresidente Jorge Glass al exmandatario Rafael Correa, actualmente enfrentado al presidente Lenín Moreno. Pero el lawfare no solo está en boca de los ecuatorianos, también se ha sumado al debate político en otros lugares de Latinoamérica, como Argentina o Brasil. Reorganización del aparato judicial primero, acusaciones con mucho impacto y poco sustento después, y lo más importante, una prensa que tome partido activamente en la causa. Infames traidores a la patria. É Lula o chefão do maior esquema corrupto da história da humanidade. Termine o no en condena firme, esta guerra judicial casi siempre logra la aniquilación política del adversario. Los paralelismos entre la teoría del lawfare y la realidad político-judicial actual en varios países latinoamericanos son señalados por cada vez más gente, así como la paradoja de que quienes están enfrentando estos juicios son los mismos exmandatarios que eran acusados por los grandes medios de politizar la justicia cuando estaban en el poder, por los grandes medios y por quienes ahora ocupan sus cargos. Tampoco es fácil hacerlo con un fiscal en transición que no tiene certeza de qué puede deparar su futuro si es que toma decisiones incorrectas, es realizar. De lo contrario, ¿cómo sustenta el caso? O sea, Glass de alguna manera está preso por la fuerza de las circunstancias, no por las pruebas construidas por la fiscalía. Si usted revisa... Pero eso es que la defensa de Glass dice que no le han probado nada, pues. Pues efectivamente puede tener la razón, pero si usted revisa un informe y encuentra, si es que le encuentra a usted una ruta de dinero, a Jorge Glass no le encuentra. Eso hay que construirlo con fuerza, ¿sí? Y... Empezaron también las persecuciones, las amenazas de muerte, denunciadas ante la Fiscalía, el hostigamiento, el linchamiento mediático, la destrucción de la imagen, solo por pensar distinto, por estar en contra, por decirle a Moreno que había perdido la dignidad Carondelet. Y creo que esto nos fue fortaleciendo, sí, en un primer momento, porque querían que tengamos miedo y que nos paralicemos. No lo lograron. Llegó a un punto en cual las denuncias fueron más de 7, la persecución, las amenazas, el hostigamiento judicial a través de la Fiscalía, a través de las herramientas de la justicia, nos vieron cercando y obligaron a que tomemos la decisión de pedir protección. Protección por nuestra vida,
por la de nuestras familias, y así llegamos a ser asilados políticos en la Embajada de México. Nosotros, yo estaba en mi despacho en la Asamblea Nacional, en el Palacio Legislativo, yo era la primera vocal del CAL. Eran dos hombres armados a hostigarme, a amenazarme, pero nadie hizo nada, ni la escolta legislativa, ni el presidente de la Asamblea, ni la policía. ¿Por qué? Porque era correísta, y a los correístas hay que hostigarnos, y se naturaliza y se invisibiliza, y nos persiguen, y no pasa absolutamente nada, las autoridades no hacen nada. En mi domicilio pusieron una amenaza de bomba, no lo cubrió ningún medio, yo lo denuncié, hay un parto policial y no pasó nada. Suplantaron mi identidad, me quisieron involucrar en delitos que no he cometido, denuncié a las autoridades y no pasó nada. Y como somos correístas, no pasa nada, hasta que no te pase a ti, hasta que no te persigan a ti, y entonces te das cuenta que la persecución sistemática destruye al país, destruye la democracia. Este año... A esta hora saludamos con Cristina Reyes, asambleísta del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, y a Jorge Benavides, constitucionalista. Buenos días a ambos. Vamos a hablar sobre el juicio político a Jorge Glass y les voy a dar 30 segundos a cada uno para que puedan dar su visión sobre este tema. Cristina en lo político, y tenemos a Jorge Benavides en Quito, que nos va a hablar más de la parte constitucional, que es lo que dice y ordena la Constitución en estos casos. Bueno, por unanimidad, los 8 jueces de la Corte Constitucional aprobaron ya el juicio político al vicepresidente Glass. Ese pedido ya está en la Asamblea Nacional y hoy se va a tomar una decisión alrededor de ese tema, que debe ser prácticamente que se envíe a la Comisión de Fiscalización. Cristina, buenos días. ¿Qué es lo que tiene que pasar en esa comisión de fiscalización para ya por fin cumplirle a los ecuatorianos en torno a este tema? Janet, buenos días y felices fiestas a los ecuatorianos. Tiene que pasar lo que tiene que pasar, que los legisladores no tenemos que casarnos con nadie que no sean los intereses nacionales. Y Alianza País le ha fallado al Ecuador. Esto del juicio político es una gran obra de teatro, una mala obra de teatro, con tiempos calculados y premeditados. El 8 de noviembre se presentó el segundo intento de juicio político por parte de la oposición. Y no es sino hasta cuando una sentencia, una primera sentencia a un vicepresidente a todas luces, embarrado con los temas de corrupción, que se le da el CAL recién conocimiento al tema. Me temo que la conclusión de todo esto es que si es que el juicio político se llega a dar, vamos a censurar a un ex vicepresidente, no a un vicepresidente corrupto, porque el 3 de enero el presidente de la República tiene que enviar la terna para la elección de un nuevo vicepresidente. Y vamos a ver en un momento de estos tiempos y el papel de la Asamblea Nacional en torno al juicio político, principalmente del partido oficialista, es decir, de esa facción correísta del oficialismo que en este momento está en la Asamblea Nacional. Quisiera pasar a Jorge Benavides. Jorge, sé que es difícil, pero en 30 segundos, constitucionalmente estamos en la línea, estamos en este momento cumpliendo lo que dice la Constitución para ir a un juicio político en contra de Jorge Glass. Buenos días. Pero claro, o sea, Odebrecht ha pasado décadas haciendo lo que estuvo haciendo, estos actos de corrupción, evidentemente. Ellos saben a quién pagan y por qué pagan. Y los 5 el millones único nexo con el gobierno que tenía el señor Rivera es el señor vicepresidente. En los sectores estratégicos donde se vieron a Carlos Pareja Llanucel y el famoso Capaya, que lo llamaron a la asamblea, a la comisión de archivo, y le dieron palmaditas y después se fue y ahora está fugado. Ahora está prófugo. También está este señor Alex Bravo, que nunca lo conoció, pero el rato que están inaugurando, cuando dice, lo hicimos, lo conseguimos, le dice la edad, le dice de dónde de la generación del conocimiento. De la generación del conocimiento, ajá. Color favorito rosado, signo zodiacal Libra, calzón 40, bueno, le da todas las descripciones, pero ya después cuando salta la corrupción, ¿quién tal será? Yo no te conozco. Después del tío, no, yo no te conozco. Entonces, ¿qué es lo que sabe el señor vicepresidente? Bueno. El fiscal general del Estado ecuatoriano, Carlos Vaca, solicitó hoy la pena máxima de 6 años de prisión para el vicepresidente sin funciones de Ecuador, Jorge Glass, como autor de asociación ilícita en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Esa determinación es el pedido que ha hecho Fiscalía y les corresponde, respetuoso del Estado de Derecho, le corresponde a los jueces establecer el rango o quantum de la pena. De acuerdo al alegato y solicitud al panel de jueces que lleva el caso, el agravante fue que Glass era funcionario
y por tanto responsable de todas las anomalías que se registraron en los sectores bajo su control. La Fiscalía acusa a Glass de haberse beneficiado de 13,5 millones de dólares en pagos que hizo Odebrecht a través de 2 empresas por la adjudicación de 5 proyectos, cuando Glass se desempeñaba como responsable de sectores estratégicos entre 2012 y 2016. En contraparte, el abogado Eduardo Franco Lur, defensor de Glass, señaló en la suficiente información respecto a los capítulos que se le olvidaron a la Fiscalía General del Estado, los capítulos que no incorporaron en la trama de corrupción de Odebrecht. Hemos presentado documentos de aquellos testigos que no fueron llamados y personajes que no fueron llamados a declarar. Estamos pidiendo una serie de la política, y cuando la prisión preventiva es la regla y no es la excepción, como decía el profesor en mi doctorado, que lo estoy siguiendo porque me vincula en el tema académico, es una clara muestra de que no existe. Incluso yo me adelanto ya un año a lo que hace la Fiscalía General y pongo io venite a osservare che se puede chiamar, lo que se puede llamar el caso Ecuador, porque yo conozco ya otro caso muy controvertido, muy problemático, el caso de Jorge Glass, el ex vicepresidente del Ecuador, que está en cárcel con una acusación que yo leí, me parece exigua. Caso con muchas anomalías, yo estoy aquí para ver si el Estado de Derecho está bien en Ecuador o está mal. Hace 3 años exactamente. Aquí nosotros tenemos un fenómeno muy peligroso que se llama de la judicialización de la política y la politización de la justicia. Contundente. Si esto no es suficiente para que se vincule a la instrucción fiscal al vicepresidente de la República, para que la fiscal Diana Salazar se inhiba de seguir conociendo el caso y traslade al fiscal general y también se dicten medidas cautelares, entonces, ¿qué es lo que se está esperando? Nosotros advertimos al país que si la justicia no actúa de manera inmediata, de si inmediatamente no se toman las acciones que se tienen que tomar para que se vincule y se impute al señor vicepresidente de la República, vamos a tener la misma situación que ya ocurrió con Pedro Delgado, con el ex contralor Polit y con Capaya. Es fundamental, es inminente que se vincule a esta instrucción fiscal y que se dicten medidas cautelares, porque está clara la relación del actual vicepresidente de la República con Tomislav Topic, con el señor Ricardo Rivera, que además han recibido y está ya demostrado por la propia investigación de la Fiscalía, por las delaciones de los informantes distintos en el caso de Odebrecht, exfuncionarios de Odebrecht, que habría también transferencia de recursos a estas empresas por parte de Odebrecht.